Hoy voy a leer de la New Revised Standard Version, la versión revisada. No sé si la versión de Talasha era la más nueva o una versión más reciente o más antigua, pero en esta versión, en la otra habían 70 y otra, y está aquí hay 72. Vamos a leerlo, la palabra de Dios. Leyendo de Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa. Aquí están las instrucciones. No llevas ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludáis por el camino. En cualquier casa vosotros se metéis, entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de Dios, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo a lo que estén, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis más de un día, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante de usted, y sanad a los enfermeros que en ella van, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os aventan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo de Dios lo revela. Entonces, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los que ven y los que no ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero no lo oyeron. La palabra de Dios. Amén. Gracias, June. Nuestro predicador de hoy se llama David Bochart.
David ha sido presidente del Seminario Bíblico Anabaptista Menonita desde enero del 2020 y la historia probablemente va a demostrar de que estos fueron uno de los mejores momentos para comenzar un nuevo rol de liderazgo. Pero antes de esto, él fue ministro de la Conferencia Menonita de Central Plains y fue pastor durante más de 25 años en congregaciones en Iowa y Virginia. Él ha sido un profesor en la Universidad de Andrews, ha servido como en AMBS y la Universidad Menonita del Este. También hoy es nuestro último domingo el grupo de la hospitalidad. Y el mes que viene vamos a comenzar el mes del aprendizaje de la anabaptismo. Y David dijo algo interesante del anabaptismo y de la hospitalidad y de la Biblia, que pues, sigue resonando con nosotros, que no él compartió con nosotros. El mundo es un lugar de creciente polarización, individualismo y aislamiento. Y una de las grandes contribuciones de la visión de nuestra iglesia es la convicción de que es posible discernir la voluntad de Dios si estudiamos juntos las escrituras bajo la guía del Espíritu Santo, equipando a los líderes para guiar a la iglesia en este trabajo. Es una de las cosas más importantes que hacemos aquí. David, gracias por tu compromiso con Dios, con la iglesia y con el profundo aprendizaje y crecimiento que surge de diversas comunidades. Unas a mí en una oración de bendición por David y por nosotros. Dios que provee. Oremos por él, por una oración de bendición por David y por nosotros. Dios que provee. Eres el Dios que habita en comunidad con nosotros. Ves a todas nuestras necesidades individuales y comunitarias y siempre provees, Señor. Gracias por llamar a David y por brindarle unas comunidades de amor y crecimiento mutuo. En estos momentos por acá, por venir, Señor, deja que las palabras de su boca y las meditaciones de nuestro corazón nos lleven a un amor más profundo por ti, la creación, nuestro prójimo y nosotros mismos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Bueno, es muy bueno estar con ustedes esta mañana y les invito y les doy muchos saludos del Seminario Bíblico Anabaptista. Estamos agradecidos por todas formas en que su iglesia apoya a AMBS a través de ayuda financiera, oraciones, contribuciones. Las cosas buenas empezaron aquí también en el campus de aquí. Las cosas buenas están pasando en AMBS porque tenemos estudiantes como en los aquí, la pastora Madeleine y Talasha, y hemos tenido un aumento de 60% en la cantidad de estudiantes y gran parte del aumento de nuestra matrícula es de los estudiantes internacionales y BIPOC que están estudiando con nosotros por primera vez en la historia de las personas. La mayoría de las personas no se identifican como europeos, americanos o blancos. Es emocionante y desafiante ser una comunidad de aprendizaje con esta creciente diversidad. Como dice el profesor Jamie Pitts, estábamos hablando de los desafíos de nuestros programas. Y yo le dije, esto es un trabajo realmente duro. Y él se sonrió y dijo, es difícil y da miedo, pero también es muy divertido. Y también es las tres cosas todo el tiempo a la misma vez. Me encantó saber que CMC está explorando el tema de las hospitalidades este verano. Nosotros tenemos tanta diversidad recientemente en AMBS y nos trae una dimensión interesante acerca de la hospitalidad. ¿Quién es un anfitrión y quién es el invitado? Las escrituras nos dan una comprensión de tres dimensiones de comprender la hospitalidad. La primera dimensión, porque como Dios es creador y siempre precede nuestra presencia en todo lugar, Él nos acoge a todos en la creación y nos da a nosotros dones como el amor inquebrantable, bondad inmerecida y las bendiciones. Nosotros todos somos destinarios de la hospitalidad de Dios porque nos ama. La segunda dimensión, como somos todos un pueblo de Dios, nos damos una hospitalidad mutuamente en la comunidad de fe.
Siempre hacemos un pacto juntos en nuestro bautismo para dar la bienvenida los unos a los otros en un solo cuerpo. ¿Y cómo ustedes piensan eso? Seguimos comprometiéndonos en darnos la bienvenida en en un cuerpo. En la, hay otro, ese será otro sermón, suena, ¿verdad? Como para otro día. La tercera dimensión de la hospitalidad, le vamos a decir getting hosted, o ser personas algunos que son huéspedes y nosotros, algunos no son invitados, pues no puedo pasar la hospitalidad. Eso es muy esencial en esto. En la típica ética de la forma de pensar del reino al revés, el poder transformativo cambia. Ante el quebrantamiento y la alienación en el mundo, el Dios que nos da una forma de estar como anfitriones y la creación, cambia el guión de lo que quiere decir tener hospitalidad. Él decidió que la obra de reconciliación, vemos que Cristo vino a ser parte de nosotros, a crear parte de la hospitalidad. Y debemos de recibirlo a Él para tener esta hospitalidad. Él vino a hospedarse con los suyos. Y es una forma que Dios le encanta hacer para para hacer la reconciliación de todas estas cosas. Y Él no está bromeando. Como el Padre me ha enviado a mí, dice Jesús, así te envió a ti. Entonces se convierte en anfitrión. Así que sé parte de este sistema. En los evangelios sinópticos, la escuela de formación de los discípulos como testigos comienza con muy poca formación. Jesús los envía a los discípulos al mundo. No solamente un cuento, sino que en Lucas 10 y Mateo 9, habemos cuando salimos, ¿verdad? Al envío de las personas, los discípulos, 70 o 72. En los tres evangelios sinópticos tenemos el envío de los 12 de los discípulos, ¿verdad? Sí, eso es muy básico. En las cinco historias tienen tres cosas en común. Primero, los que fueron enviados no pueden llevar provisiones con ellos porque esto los haría autosuficientes. Segundo, deben hospedarse en casas de otras personas y comer la comida de esas personas. Y tercero, la posibilidad de rechazo es parte del trato. Estas son las tres cosas constantes que recurren por todas las cinco historias. Y esto es como también Cristo lo refirió a ello. En las cinco historias de enviar a los discípulos, el método de enviarlos es ir como personas que tienen que ser recibidos de la hospitalidad de personas que son extranjeros a ellos. Y en estos cuentos la preparación para el viaje se complica a veces y es más importante el mensaje que la preparación. Cuando se envían los 70, hay más información. Pero en el envío de los 70, el guión tiene poca información. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Jesús quiere que los discípulos se alojen como invitados, porque así les quita los recursos que les harían autosuficientes para estar plenamente presentes a sus anfitriones y sentir la vulnerabilidad del potencial para ser rechazados. Algo poderoso sucede cuando participamos en la reconciliación de Dios para trabajar en el mundo por ser alojados en lugar de pensar que hemos sido enviados. No sé cómo los sociólogos saben esas cosas, pero recuerdo un estudio que dice que si tú, cuando te mudas de un sitio, le tomas prestado algo, en vez de llevarlos a comer a los vecinos, te vas a hacer mejor amigo de ellos. Pero claro, recuérdense de devolver las cosas porque esto es otro problema. La vulnerabilidad a veces es incómoda, pero tenemos mucho éxito al transformar las relaciones con las personas con las que nos comunicamos. Cada vez que estamos
en comunicación con las personas. Es más difícil cuando somos invitados que anfitriones. Aquí vamos a ver un poco del ateísmo funcional. Cuando siempre estamos jugando el papel de anfitriones, fácilmente podemos pensar, si algo bueno va a pasar por aquí, dependerá de nosotros. El ateísmo funcional es tóxico para el testimonio reconciliador. Nos aseguramos de cómo siempre queremos ver que somos autosuficientes. Nos sentimos mejor cuando estamos en control del área. Pero cuando somos vulnerables y no tenemos suficiente, tenemos miedo de que no nos veamos competentes. Y esto es nuestra preocupación. Pero haciendo que nuestra posición como anfitriones nos hace como que no tuviéramos necesidad de la ayuda de Dios. Nosotros podemos hacer todo solos. No te necesitamos, Dios. No necesitamos a nadie más. Lo podemos hacer nosotros mismos. No necesitamos a Dios en esto. Ese es el imperialismo. Pero eso se ve como todo ha pasado mal en la historia. Pero aceptar y ser invitados hace como romper eso. Y nos dice claramente que si va a pasar algo bueno, es porque Dios está allí. El Dios que hace todo nuevo. Ahora, déjame darles 3 ejemplos de algo que nos hace pensar qué quiere decir cuando somos invitados en la hospitalidad. Les voy a dar un cuento. El verano pasado yo estuve dando una clase sobre liderazgo en Etiopía. Claramente la iglesia Meserete Cristos, ellos saben mucho acerca del liderazgo, esta denominación menonita más grande del mundo. Y yo puedo decir que se debe a la brillantez de Desalina Bebe y muchos otros líderes mientras trata de manejar el crecimiento de esta iglesia. Durante los días 1 y 2 de mi clase, yo mismo me estaba castigando con disculpas y declaraciones como comprensión sobre el liderazgo proviene de la investigación de cualquier contexto. Los primeros 2 días, ay Señor, diciendo cosas como, puede ser un problema, tiene que ver aquí o allá, y esto tiene que ver de la forma accidente, a lo mejor no va a funcionar acá, no sé. Y estaba bien con todo, muchas cosas. Y entonces cuando tuvimos un paro, había un señor que vino y me dijo, David, estamos realmente disfrutando esta clase. Los temas son lo que necesitamos. Eres muy humilde y sensible a nuestra situación, pero estamos muy preocupados. Yo creí, bueno, estaba siendo un huésped bueno, pero él dijo, estamos preocupados que a lo mejor no estás dando todo lo que tú podrías estar enseñando para enseñarnos. Y nosotros a lo mejor no vamos a tener tiempo de aprender. Tú puedes confiar en nosotros para poder discernir lo que es relevante y lo que no es relevante para nosotros. Puedes confiar en nosotros que nosotros podamos nosotros mismos discernir. Y después de esa intervención, todo cambió en el salón de clase. Ustedes ven, porque cuando yo quería ser una persona como sensible, yo estaba tratando de decidir, yo sé lo que ellos necesitan y lo que no necesitan. Pero después de eso, esa intervención, yo estaba libre para enseñar y ellos estaban libres para interpretar lo que nosotros les dimos a ellos, lo que yo les daba la información. Y la clase estaba llena de vida y preguntas. El segundo ejemplo es algo que ocurrió después de la clase. Estuvimos 5 de 6 veces y comimos juntos en 2 o 3 la vida. Estaba comiendo con ellos injera, comida etíope muy buena que se come con las manos. Y durante la clase yo estábamos hablando que todas las culturas y alrededor del mundo, todo el mundo tiene reglas en las comunidades del mundo. Y les pregunté cuáles son las reglas aquí en esta cultura. Freyo, que me había
enfrentado anteriormente, dijo con una sonrisa, no nos, no nos limpiamos los dedos con la boca cuando estamos comiendo juntos con la boca. Ahora, en defensa misma propia, le voy a decir que da mucha práctica. Y uno quiere como dárselo, comerse los dientes, ¿verdad? Limpiarse los dedos con la boca. Pero bueno, yo me reí y todos estaban riendo. Todo el mundo estaba riéndose por el resto del tiempo porque estábamos siempre comiendo. Y entonces que ellos hacían lo mismo para sentirse más bien, ellos también hacían lo mismo. Pero eso fue algo que nos hizo llegar a todos juntos, ¿verdad? Y ellos sabían mucho y yo no sabía tanto. Y fue una cosa que era muy poderosa. Y la tercera tiene que ver con la iglesia Prairie Street Mennonite Church, que nuestra iglesia. En la iglesia cuando salió del COVID estaba mucho más pequeña que antes de la pandemia. Pero aparte de nuestros números pequeños, salimos como allí casi siempre, casi toda la mitad de personas que hablan español, mitad anglos. Y más recientemente vienen personas que vienen de Haití y del Congo que hablan francés. Primero empezamos a tener dos servicios, el servicio en inglés, que era anglo, y el servicio en español, que era un espacio hispano, y no había suficientes hablantes de francés para tener un servicio en francés. Pero empezamos a embarcarnos en una aventura un poco torpe, excitante, que estábamos tratando de adorar en dos o tres lenguajes. Nos ha quitado el sentido de anfitriones que teníamos, ha descentralizado. Estamos haciendo turnos de ver cuáles personas pueden seguir el mensaje en español, en inglés, en francés. ¿Cómo escogemos las canciones? ¿Cómo elegimos nuestras canciones y las formas autóctonas de las culturales? ¿Quién toma las decisiones y da su opinión? Todos tenemos diferentes niveles de tolerancia hacia la ambigüedad. Es difícil y aterrador, da miedo, pero también es divertido. Todo está bien mientras estamos teniendo la sensación que estamos nosotros invitando a todo el mundo en el espacio de nosotros y el espacio permanece nuestro espacio. Pero eso no es la obra de la reconciliación. Todos estamos luchando con una pregunta. ¿Cómo liberamos nosotros nuestro espacio para convertirte en un nuevo espacio? Esa yo creo que es la pregunta que alinea con la misión de Dios, que es de reconciliarse con el mundo, trabajar. Sí, esa es la pregunta que va alineada con la misión de Dios, que es trabajar para hacer todas las cosas nuevas. ¿Cómo podemos dejar ir a nuestro espacio para llegar a ser nuestro espacio? En alineamiento con el pensamiento de Dios, que hacer todos los espacios nuevos. De los 5 cuentos de la Biblia, me gusta mejor cómo termina la historia de Lucas. Cuando los 70 regresaron, le cuentan a Jesús lo que ha sucedido. Jesús, lleno de alegría en el Santo Espíritu, ora a Dios. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque me has escondido estas cosas a los sabios, los inteligentes, los ejércitos del mundo, y les has revelado a las personas que son insuficientes, a los niños, cuyo único, Señor, te doy gracias, porque has escondido todas esas cosas, y se los has revelado a los infantes, a los niños. Es el único momento en el Evangelio donde están los tres miembros de la Trinidad, están juntos. Yo creo que hay algo aquí muy importante. Bendecidos son los ojos de los que ven. Amén.